Bueno, muy buenas noches, amigas y amigos de los medios de comunicación social. La unidad considera su deber informar al país y hacer un balance de lo que, a nuestro juicio y por la observación que hicieron no solamente los medios de comunicación social, sino todos los venezolanos, sobre el proceso fraudulento de hoy, era y es necesario que nosotros fijemos nuestra posición al respecto. Lo que nació muerto por decisión de un gobierno que resolvió violando la Constitución sin consultar al soberano sobre si se hacía o no, y por añadidura sin consultar tampoco las bases comerciales que unilateralmente dictó Nicolás Maduro. Insisto, lo que nació muerto hoy recibió la autopsia. Hoy se le hizo la autopsia al cadáver que, como dijimos, nació muerto. Por encima de los boletines y de las informaciones que pueda transmitir una institución al servicio del Poder Ejecutivo, como es el Consejo Nacional Electoral, con lo que aconteció hoy, Venezuela como país puede apreciar y contrastar la jornada exitosa, en paz, promovida por la inmensa mayoría del pueblo venezolano el pasado 16 de julio, una jornada en paz solo empañada por un asesinato que se produjo en Catia por parte de los colectivos armados del gobierno, y contrastarla con el evento, con la masacre y con los sucesos que hubo en el día de hoy en la fulana Constituyente para la Paz, a la que hacía referencia, hizo muchas veces referencia a Nicolás Maduro. 16 muertos hubo en la jornada, entre comillas, pacífica de hoy, sin que ninguno de esos muertos sea atribuible a ningún factor vinculado con la oposición. Hemos presenciado y escuchado con estupor declaraciones de algunos miembros de las Fuerzas Armadas que han señalado que no se puede atribuir a ningún cuerpo militar las 16 muertes del día de hoy. Y nosotros nos preguntamos, ¿se trataría de suicidios? 16 venezolanas y venezolanos que se suicidaron en el día de hoy en una jornada falsa e hipócritamente tildada de Nicolás Maduro como una jornada para la paz. Esta fue una jornada de sangre, y repetimos, dolorosamente para el pueblo venezolano, en un gobierno que insiste en violar la Constitución, en violar el Estado de Derecho, en violar los derechos humanos, en cerrar toda posibilidad de salida democrática, constitucional, pacífica y electoral a esta crisis terrible, profunda y terminal que padecemos como país. El gobierno sigue insistiendo en agravarla todavía más. No voy a leer uno por uno los casos de los asesinados en Mérida, en Lara, en Táchira, en Sucre, en varios estados del país. Aquí está la lista. Personas, edades, sexo. Simplemente, al lado de este inventario macabro, doloroso, porque se trata de ciudadanas y ciudadanos venezolanos, podemos decir que el refrendo, que la ratificación de que esta fue una jornada tétrica, pavorosa, desolada, en contraste con nuestra jornada del 16 de julio, fue la exigua asistencia de los venezolanos en un proceso en el que solo participó el gobierno. De acuerdo con nuestros cortes, participaron 2.483.000 personas, es el 12,4% de participación, una abstención del 88%. ¿Qué legitimidad, qué base de sustentación en el sufragio y en la voluntad de las venezolanas y de los venezolanos puede tener un proceso en el cual, repito, que ya nació muerto, contó con una participación escasa del 87,6% del registro electoral permanente? Es decir, casi el 88% de abstención. Este es el balance de hoy. Además, esta jornada terriblemente negativa, violatoria de la Constitución, trajo por añadidura el balance doloroso de 16 venezolanos asesinados. Asesinados por fuerzas que portan uniformes, que portan armas,
que el pueblo venezolano confió para la protección de la Constitución, para la protección del territorio nacional y para la protección de sus habitantes. Y en esto han terminado. En ser armas que se utilizan para asesinar a venezolanas y a venezolanos. El balance para nosotros y para el pueblo venezolano a ojos vistas, no obstante que para ello, con todo el gobierno, con todo el respaldo institucional, incluyendo el de las Fuerzas Armadas, todos sabemos, por ejemplo, que para que los medios de comunicación social no reprodujeran el espectáculo desolador, triste, lánguido, menguado de centros de votación sin votantes, impidieron que los medios de comunicación se acercaran a grabar, a fotografiar e incluso a entrevistar a la gente en boca de urna, cosa que se hace en todos los procesos electorales. Ahora el supuesto Plan República no le permitió a la gente, a los medios de comunicación social, que pudieran entrevistar a los electores antes o después de haber expresado su voluntad. Y tenía razón el gobierno en hacerlo, porque los medios de comunicación social, si se les hubiera permitido el acceso a los centros de votación, hubieran tenido que registrar esto que sabemos que es un hecho público y notorio, que los centros estuvieron permanentemente desolados. Por mucho que el propio Consejo Nacional Electoral tratara de disfrazar o de disimular el fracaso diciendo que tenía que prorrogar por 1 hora más hasta las 7 de la noche el proceso de votación, porque los centros estaban repletos y porque había gente en las colas de votación. Ya sabemos que fue un fracaso, lamentablemente es un fracaso que está pagando el pueblo venezolano. Y con este desafuero, con esta nueva violación a la Constitución, lo que están haciendo es profundizar una crisis que ya es terminal. Nadie puede decir en qué va a parar esto. Lo que sí podemos advertir, y tanto el compañero Enrique Capriles como el compañero Freddy Guevara van a profundizar mucho más en esto, lo que podemos decir es que el pueblo venezolano no se va a rendir. No vamos a renunciar a ninguno de los derechos constitucionales que tenemos para seguir protestando en la calle contra un gobierno narcocorrupto. Que no vamos a renunciar a nuestro derecho de proclamar en todos los países del mundo y en todos los foros internacionales que aquí tenemos una espantosa dictadura que está acabando con el país. No nos vamos a privar de ninguno de los derechos constitucionales, ni le vamos a pedir permiso a ninguna autoridad ilegítimamente constituida para hacer uso de los derechos que nos garantiza la Constitución. Muchas gracias. Enrique.